Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Seguimos en la hermosa ciudad de Cusco. En los videos anteriores estuvimos mostrándoles Machu Picchu, el Paso de Salcantay, las termas de Santa Teresa. Hemos recorrido muchos de los alrededores de Cusco que la verdad que son hermosos. Así que si no lo vieron cuando termine este video les recomendamos que se hagan una maratón de esos videos. Y si bien ya hemos grabado un city tour de Cusco, no hemos podido mostrarles la parte del mercado de San Pedro, la Plaza San Francisco. Así que hoy vamos a hacer un video distinto y vamos a mostrarles estos puntos hermosos de la ciudad de Cusco. Desde que llegamos de Machu Picchu ha pasado más o menos una semana, estuvimos trabajando. La verdad que es una ciudad que nos quedó cómoda para estar con Blanquita. Y hoy, como contó Martu, vamos a salir a recorrer esta zona de Cusco que aún no les hemos mostrado, pero que nosotros hemos frecuentado bastante. Nos encontramos actualmente en la Plaza San Francisco. Esta plaza en la época del Imperio Inca estaba unida a la Plaza de Armas que les mostramos en el primer video de Cusco. Es una locura, debería ser enorme porque estamos como a 2 o 3 cuadras de la Plaza de Armas. Con la llegada de los españoles construyeron todos edificios en el medio y separaron las plazas. Y en 1572 el virrey Toledo mandó construir la iglesia de San Francisco que se puede ver atrás mío. Esta plaza, por su tamaño y su ubicación, es el segundo espacio público más importante de Cusco después de la Plaza de Armas. Además está muy cerca del mercado de San Pedro, de la estación de ferrocarril San Pedro, que hace el trayecto Cusco-Machu Picchu. Así que es un punto de encuentro para muchas personas. También gracias a esto se ha desarrollado el comercio de ferias, de venta ambulante. Mismo se puede ver mucho traslado que sale de acá a distintas ciudades de Cusco. Y hoy en día, desde el 2016, se puede encontrar acá también el Jardín Botánico de Cusco con todas plantas nativas. Y ahora me vine al centro de la plaza para mostrárselas un poco porque es realmente muy linda. Miren todos los árboles y todo el verde que hay. En todos estos días acá hubo una feria enorme en la que vendían ropa, recuerdos, artesanías y demás. Hoy justo la están cerrando, pero bueno, miren igual lo linda que es la plaza con la iglesia atrás. Ayer acá en Cusco se festejó Halloween, 31 de octubre. Fue un fiestón, increíble la cantidad de gente disfrazada, muy lindo el ambiente. Muchísima gente, nosotros no imaginábamos que se festejaba así acá. Y hoy está todo sumamente limpio, no hay un papel en la calle. Y ayer había muchísima gente, muchísimos niños comiendo dulces. La verdad que es increíble lo bien que mantienen la ciudad. Y al lado de la Plaza San Francisco acá tenemos otra feria que hay más de comida y hay distintas cosas para probar. De este lado hay como más panes, cosas dulces. De este están haciendo lechón. Son las, ya les digo, 9:40 de la mañana, la gente está comiendo lechón. Estábamos paseando acá por los puestos de panes y de lechones y nos enteramos que hoy se hace el bautizo del Tanta Guagua. Esta es una tradición histórica que es precolombina. Como hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, la costumbre es llevarle a los muertos de la familia comidas que les gustan y en este caso se lleva el pan guagua a las niñas que han fallecido. Es un pan con forma de tumba con una cara de muñeca. Y a los niños se lleva el pan caballo, que es un pan con forma de caballo y una carita de caballo. Actualmente este pan se hace de forma industrializado y se vende casi todo el año, sobre todo para los turistas, pero esta es la época típica del pan guagua. Y por lo que hemos leído, cuando van a los cementerios, van y ponen música alegre y toman chicha. Es como una forma de celebrar. Y lo que se hace hoy también es el bautizo del pan guagua, que hacen un pan enorme por lo que hemos visto y un poco se burlan de las tradiciones católicas poniendo un cura, padrinos, padres del bebé y poniéndole nombres graciosos al guagua. Acá están los pan guagua, ven cómo son, parece como un ataúd con la cara de una nena. Estos son los panes caballo, con la carita del caballo y un niño acá arriba. Muchas gracias. Acá están los lechones. ¿Cuánto está el lechón?
25 el plato. ¿Y lo comen como desayuno? Claro, puede ser como desayuno o como un almuerzo. Su papa seca, su rocoto y su tamal. Ah, viene completo, papa seca, rocoto y tamal. Ya venía a Cusco, aproveche, que acá se come rico. Se come muy rico, eso es verdad. Y es típico de Cusco, ¿no? Exacto. El lechón tenía una pinta bárbara y un aroma que daban ganas de comerlo, pero vamos a cuidarnos del estómago un poquito, no vamos a desayunar tan fuerte. Nos contó Gladys, que es cusqueña, que el lechón es típico de estas fechas de acá de Cusco, por eso es que está armada la feria con todos los puestos que venden lechones. Y al lado de la Plaza San Francisco ahí tenemos la Iglesia San Francisco y acá el Colegio Nacional de Ciencias, fundado en 1825 y declarado por el Congreso de Perú como el colegio más antiguo del país. Y acá saliendo de la plaza tenemos el Arco de Santa Clara, que es de 1835. Es considerado uno de los más hermosos de Perú. Y como todo acá en la zona monumental, tiene una arquitectura espectacular. La verdad que es muy bonito, al igual que toda la ciudad, amigos. Miren lo linda que es la ciudad. Este que tenemos acá es el convento de Santa Clara. Por acá tenemos varios edificios hermosos, la iglesia de San Pedro, atrás hay un cerro con construcciones arriba. A nuestra derecha seguimos teniendo el Colegio de Ciencias. Esta que tenemos acá es una feria que se hace afuera del mercado San Pedro y venden todo tipo de panificados. Atrás mío, como les contó Martu, está la iglesia de San Pedro, que fue construida sobre el antiguo Hospital de Naturales de Cusco a mediados del siglo XVI. Y como todos los edificios que vamos viendo en este recorrido, es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, porque está dentro de la zona monumental de Cusco y también es Monumento Histórico del Perú. Justo al lado de la iglesia está la estación de tren, que es la que está atrás mío, y enfrente tenemos el famoso icónico mercado de San Pedro. Este mercado fue construido por Gustave Eiffel, el mismo que construyó la Torre Eiffel de París, en 1925, y es el mercado más grande y más antiguo de la ciudad de Cusco. Acá vienen todos los cusqueños a hacer las compras. Por más de que a nosotros nos encanta recorrer los mercados cuando vamos a las ciudades, porque es donde transcurre gran parte de la vida local, se pueden ver las costumbres y demás, este mercado en particular es una locura. Es muy grande, tiene más de 1000 puestos, así que si les parece vamos a entrar para mostrarles cómo es el mercado de San Pedro por dentro. Lo primero que vamos a visitar en el mercado de San Pedro es la sección de desayunos. En esta sección, en general en todos los mercados venden lo mismo, café, té, avena, sándwiches, así que vamos a probar el desayuno acá del mercado San Pedro. Me pedí para desayunar té de quinoa, que es este vaso enorme que tengo acá, está calentito. Tiene quinoa amarilla, manzana, piña, canela, clavo de olor. Así que dicen que es el más preferido de acá. Y para comer, pan con nata, típico de Cusco. Así que voy a comer un desayuno súper tradicional. Está muy bueno esto. Tiene gusto dulce. Pero está calentito, es un té. Está caliente. Me acabo de quemar. Se le siente mucho el gusto a la piña. La verdad que está rico y se le siente la textura de la quinoa. Y el pan con nata. Acá está la nata. Como un pan con queso crema, se podría decir. Muy parecido, muy suavecito. La verdad que me gusta este desayuno. Como el vaso era muy grande, nos pedimos un solo té, así que lo voy a probar. Es muy rico. Tiene un gusto muy sabroso. Muy dulce además. Y yo me pedí un sanguchito de omelette, miren qué pinta que tiene. Tiene huevo y salchichas. Así que bueno, vamos a desayunar. No puede fallar nunca eso. Un buen desayuno con mucha energía. Muy bueno. Y este desayuno para los dos nos salió 9 soles. Así que bueno, vamos a comer algo rico y vamos a seguir recorriendo el mercado de San Pedro. Justo frente a la sección de desayunos está la sección de papas, y es que Perú es el mayor productor de papa de América Latina. Por lo que hemos leído, vimos que hay unas 3000 especies de papas y acá se cultivan desde los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 4200, siendo las papas nativas las que se cultivan desde los 3000 metros sobre el nivel del mar. Y es realmente increíble la variedad que se puede encontrar.
Acá se pueden ver todas las papas. Amo la que se llama papa bebé, que es muy chiquita. Pero miren los colores, los tamaños, las variedades. ¡Qué locura! Miren todas las papas que hay. Todas son distintas, todas tienen distintos precios. Y la papa es tan importante acá en Perú, tanto a nivel económico, productivo, alimenticio, que tiene su propio día. El 30 de mayo es el Día Nacional de la Papa. Y de hecho, en la mayoría de los platos se puede ver la papa. Así que nada, es como algo muy, muy típico. También podemos encontrar el chuño, que es la papa deshidratada. Es el método que tenía acá la gente de los Andes para poder conservar la papa por varias temporadas. Como les contamos, este mercado tiene más de 1000 puestos. Allá tenemos comidas, desayunos, papas. Esta es la parte de verdulería, otra sección más de verdulería. Por allá atrás hay otra más, son 3 secciones de verdulería. Y bueno, para allá al fondo hay otras secciones, así que vamos a seguir recorriendo el mercado. Estamos en la sección flores. El aroma que hay en este sector es tremendo. Además, las flores son todas de distintos colores, distintos tipos. Son todas súper llamativas. Es un lindo pasillo para pasear. Ahora estamos yendo hasta el principio del mercado para empezar a mostrarles un poco las cosas que se pueden encontrar acá. Y este es un mercado en el que además hay muchísimo turismo, hay muchísimo turista. De hecho, hasta se hacen tours por el mercado que te cuentan la historia. Estamos en el sector de ropa hecha. Acá obviamente se pueden encontrar buzos, remeras, ponchos, mochilas. También se pueden encontrar artesanías, souvenirs, decoración. De todo un poco, son muchísimos los puestos que hay, así que vamos a recorrerlos. Miren, acá tenemos un montón de chalinas, hay buzos de un montón de colores distintos, hay ponchos. Miren además lo que son los diseños. Miren la variedad de colores y buzos. Arriba tenemos ponchos. También hay unas mochilas. Se pueden conseguir ponchos típicos por 130, 80 soles. Serían unos $20 el más barato. La verdad que hay muchísima variedad. No te dan los ojos para poder ver todo. Ahí tenemos delantales, bolsos, gorros con distintos diseños de Cusco, de Perú. Miren acá la variedad de artesanías hermosas que venden. De Machu Picchu. Ahí tenemos maquetas de Machu Picchu. Tenemos remeras con muy lindos diseños. Un montón de gorritos, llamitas, miren todas las llamitas que hay, carteritas, llaveros, la verdad que es una variedad enorme, hasta mates hay, que no sabíamos que acá había mates. Ahí hay un montón de remeras, todas con diseños bastante originales, muchísima variedad de gorros. También se pueden encontrar trajes típicos como los que están acá, que son súper coloridos. Acá tenemos toda la parte de joyas. Y hay tanta variedad de artesanías, los precios generalmente acá se regatean, suelen estar un poquito más elevados de lo que valen. Así que hay muchos turistas que vienen acá a hacer las compras porque realmente hay mucha variedad, la calidad de las cosas es muy buena y además se puede comparar porque está un puesto al lado del otro. Miren lo hermosos que son esos bolsos. Además son de muy linda calidad, 35, 40 soles, $10 el más grande. Me lo deja 38, me dijo, pero es muy lindo. Miren acá la variedad de gorros que hay, son hermosos. Los de adelante son todos hechos a máquina, los de atrás nos contó la señora que los hace ella misma. Los de adelante son reversibles, arrancan en 10 soles. Los de atrás que están hechos a mano son de Baby Alpaca, nos dijo, y son un poquito más caros. Qué lástima que vivimos en un motorhome, Belu, te dan ganas de llevarte todo. Si viviera en el departamento todavía me llevaría todo, eso estoy segura. Y además algo que me gusta mucho de todas las artesanías es que son todas muy coloridas. Hay algo que abunda y es el color y combinan de distintas maneras, la verdad que es muy lindo. Por ejemplo, miren estos tapices, la cantidad de colores que tienen, me encanta.
Y ahí acabamos de pasar por toda la sección de jugos. Son dos pasillos que solamente venden jugos de frutas y bueno, cuando pasás todas las señoras, acá les dicen caseras, caseritas, te abanican así con el menú para que elijas ir al puesto de ellas y tomarte un juguito. Es increíble lo que es este mercado, igual es una ciudad dentro de Cusco. Tiene demasiada variedad de productos en general y de todo tipo. Justo enfrente de los jugos está la sección de carne de cerdo. Acá tenemos queso de chancho artesanal, chorizo parrillero, hot dog ahumado. Por acá tenemos algas marinas que se venden así, se usan para cocinar. Y por ahí tenemos charque de alpaca. El charque es como una carne disecada, secada al sol. Sí, y salada. Acá hay un olor un poco más fuerte a las carnes. En esta sección, bueno, venden carne de cerdo, de pollo, el charque, las algas. Así que se mezclan un poquito más los aromas. Los aromas y además venden adobos para las carnes, así que es un olor más fuerte. Al final nos terminamos tentando con un juguito. Pedimos uno de mango, naranja y fresa, así que bueno, ahora ya lo está haciendo y creo que sale 9 soles. Y lo que me encanta es que cuando pedís un jugo o algo te lo preparan en el momento. Tienen ya las frutas y verduras porque hay jugo de zanahoria, palta, espinaca, apio, pepino. Podés armarlo como vos quieras, si bien ya hay algunos armados. Miren lo larga que es la lista. Son todos distintos tipos de jugos en español y en inglés. Hay 63 tipos de jugos y después hay algunos que vienen con cerveza. Muchas gracias. Gracias. Es enorme el vaso. Está rico. Se le siente bastante el gusto a la naranja, así que tiene ahí un dejo de acidez al final. Me encanta, la verdad, muy rico. Como Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar, acá ya se usa mucho la coca, la muña para el mal de altura. Y miren todas las cosas de coca que hay. Caramelos, té, gomitas de coca, gomitas de chicha morada, bueno, eucalipto, caramelo de coca, muña, hoja de muña, hoja de coca. Miren lo que es la variedad. Tenemos hasta chocolate de coca. Es tremenda la cantidad de productos derivados de la coca que se consumen acá. En esta sección se venden todas frutas. Acá en Perú la variedad de frutas también es tremenda. Y se vende también mucho café y cacao, productos típicos. Podemos ver acá todas las tabletas con los dibujos de Machu Picchu. Acá me pasa la señora de Quillabamba. ¿Cuánto están estas tabletas así? 15 soles los mejores chocolates del Cusco. El mejor café del mundo es este del Huatí, muy buenazo, del animalito que hace la caquita. A nivel internacional, el mejor café del mundo. Ahora tengo otro, el mejor café del mundo. ¿Ese también es el mejor? Ajá, origen, mucho mejor, de Quillabamba. Esto está 20 soles, este te cuesta 15 soles. El mejor café también, Gourmet. La verdad que hay una variedad de cafés impresionante. Se puede conseguir también sal de maras, que en unos días vamos a ir. Los piscos con su Machu Picchu, el mejor pisco. Portón, ¡qué hermoso! Muy riquísimo. ¡Qué hermoso el diseño Acá de la botella! Vengan a comprar mis hermanos del extranjero, vengan a visitar el mercado San Pedro. ¿Qué puesto es el Les espero suyo? Yo soy Celia Cruz, la que no canta pero encanta. Yo les voy a atender con amor, con cariño, con besos y abrazos y aumento un caramelo. Bueno, gracias, Celia. Celia nos regaló unos caramelos, le compramos también un chocolate para la cena, para tener de postre. Y algo que no sabíamos, pero que nos encontramos acá, es que en Perú también se toma mate y en Perú hay yerba argentina. Tenemos ahí Tarahui, Playadito, Rosamonte, 18.20 el medio kilo, 35 el kilo de yerba. Así que bueno, si se quedan sin yerba, ya saben, vienen al puesto de Celia y consiguen. Consiguen, tiene un montón de variedad de yerba además. La variedad de frutas que nosotros en Argentina no tenemos. Acá hay lúcuma, que se come mucho en helado, en postres. Dicen que tiene la textura de una palta, pero con gusto como a mango, creo que era. Ya después la vamos a probar. Fruta del dragón, chirimoyas. La de allá es pepino dulce. Agua y manto. La verdad que es, miren la variedad. Esta nos dijeron que se llama tumbo y que es parecida al maracuyá. Tenemos por ahí también chocolates. Si no me equivoco, esta es la fruta del cacao. Plátanos colorados. La verdad que son frutas que en Argentina no solemos ver, así que nos llama muchísimo la atención. En otro momento vamos a probarlas tal vez. Vamos a probar todo. Este que tenemos acá es el pasillo de sales y menestras. Miren la cantidad de maíz que hay acá, todos los colores, todos los tamaños. En Argentina solo conocemos
este así naranja y este, me parece, ¿no? El amarillo. Acá es increíble la variedad que hay y todos se comen además. Sí, con el morado es el que estuvimos tomando jugo los otros días, que es muy rico. Los otros creo que no los hemos probado. La verdad que es increíble la variedad. Y miren los grandes que son los granos. Acá tiene bolsas armadas con los distintos maíces. Acá tenemos todas sales de maras. Miren los paquetitos chiquitos, un sol. Están condimentadas algunas. La verdad es muy lindo. Mira, con hierbas aromáticas. Ahora estamos en nuestra parte favorita de este mercado, que es la parte de quesos. Hemos venido ya a comprar quesos. Acá en Perú estamos comiendo queso andino, que es típico de esta zona y que se derrite muy bien para todas las comidas y es muy rico de gusto. Y compramos directamente la horma. Por lo que nos contaron acá en Cusco, no hace falta acá que estén en heladera porque el clima, al ser fresco, lo puede mantener súper bien el queso afuera. Nos contaban que acá tienen, por ejemplo, queso con quinoa roja, queso con hierbas, hay distintos tipos de quesos saborizados. Fíjense cómo están las secciones. Trigo reventado, sección escabeches, ahí es todo comida con escabeche, acá hay más. Acá tenemos sección chocolates. Ahí tenemos el mercado de San Pedro. Ahora salimos y vamos a recorrer un poco acá afuera, que hay un montón de puestos, hay como una feria afuera del mercado. Pareciera ser un poco más local, venden ropa ya para todos los días. Hay algunos que venden también ropa o souvenirs turísticos, pero se pueden ver más productos locales, a mi parecer. Tenemos acá equipos de fútbol. Hay también igualmente algunas cosas así turísticas. Esta que tenemos acá es una de las zonas comerciales para la gente de Cusco, para la gente local. Se puede también encontrar de todo. Ahora vamos a entrar para mostrarles este mercado. Nosotros aprovechamos acá el otro día para cambiar el vidrio templado de uno de los celulares. Se pueden encontrar relojes, televisores, celulares, parlantes, micrófonos, de todo. Y esta es una de las partes más curiosas de todo el mercado. El otro día que vinimos, estos locales estaban todos abiertos y eran todos distintos puestos de sastrería. Estaba la gente cosiendo, tienen la máquina acá nomás en el escritorio y vos puedes traer tu prenda y la arreglan. Nos vamos a ir a caminar por las distintas callecitas que rodean el mercado de San Pedro. Es todo súper local, así que bueno, vamos a ir caminando para aquel lado. En este callejón, por ejemplo, hay todos puestos de frutas y se camina por el medio de la calle, que es bastante estrecha. Miren, ahí venden pollo y nos da un poco de impresión porque están todos los pollos duros con las patas para arriba. Si lo tuvieras que comprar así, ¿lo comprás? No, me da mucha impresión. Yo siempre digo, como la carne porque me venden directamente el corte de carne. Si lo tuviera que cortar yo, soy vegetariana. Esta calle es toda de pescados. Hay un olor bastante fuerte, bueno, obviamente a pescado. ¿Qué vas a comprar acá? Acá tenemos cabezas de animales. Es muy crudo el mercado, la parte de carne. Tenemos cabezas de animales y patas al lado. Acá tenemos la cabeza de un chanchito. ¿Qué te pareció el paseo por esa calle con las carnes, los pescados, todo? No volvería. Para los que siguen el canal hace mucho ya saben que yo no como pescado. No me gusta el olor a pescado, me cuesta mucho aguantarlo. Y en esa calle el olor era tremendo, sumado a la mezcla de olor a carne. Todo fuera de la heladera, como que todos los olores se potencian. El olor realmente era muy fuerte, pero ya salimos. Ahora vamos a volver al mercado San Pedro, de hecho ya estamos en la puerta. Todo el paseo que hicimos es por esa calle de allá atrás y va dando la vuelta. Y vamos a volver al mercado San Pedro para almorzar algo rico. Vamos a entrar directamente a la zona de comida. Lo primero que hay al ingresar es la parte de menudos. La verdad que es una parte un poco fuerte. Acá tenemos de todo. Eso parece, miren, cerebro, pata de animales. Hay de todo. Acá tenemos partes de cabeza de vaca.
La verdad que en esta parte hay un olor muy fuerte, obviamente están todos los pedazos de animales cortados. No es nuestra favorita, pero bueno, queríamos mostrárselas. Pero miren, ven, todas partes de animales. Y ahí tenemos a Belu que salió corriendo. Muy fuerte el olor, muy fuerte. Y además me da mucha impresión ver las cabezas ahí arriba. Yo no puedo creer que eso se use para comer. No sé qué harán con eso, pero es muy fuerte. Y justo atrás del lugar ese hay, miren, caldo de cabeza, de lengua, de panza, patitas, chutu. Así que acá tenemos la respuesta de cómo se come, digamos, en caldo. Y como les hemos mostrado, en este mercado se puede encontrar lo que uno busque. Desde souvenirs, recuerdos, comida, abarrotes, pedazos de cuerpos de vacas y chanchos. Verduras, frutas, especias, es impresionante la verdad la variedad que tiene. Imagínense lo típico que será acá comer arroz con huevo, que tiene su propia sección. Hay muchísimos puestos que venden arroz con huevo y distintas variantes, así que ese va a ser nuestro almuerzo de hoy. Miren, ahí tenemos sección arroz con huevo. Todos los puestos que ven acá, absolutamente todos venden arroz con huevo con distintas variedades. Ya hemos pedido un arroz con huevo y un arroz mixto, ahora les vamos a mostrar cómo son. Y para tomar nos pedimos una Inca Kola, que es la bebida típica acá de Perú, de gaseosas. Es más popular que la Coca-Cola. Tiene un gusto raro. Me hace acordar al mejoralito. El dejo final tiene el gusto a mejoralito. Es rica, es rara. Tiene gusto así como a un remedio. Es rica igual, ¿eh? Está buena. Y Me gusta. acá la gente la toma mucho más que la Coca-Cola. Intentamos buscar a ver qué tiene la Inca Kola como para poder explicarles el sabor. Dicen que el ingrediente principal es la hierba luisa. Obviamente la fórmula es confidencial, súper dulce. Cuando, bueno, Coca-Cola no pudo competir con la Inca Kola en el mercado, compró el 49% de las acciones, así que bueno, es 49% parte de Coca-Cola, pero sigue siendo la más consumida. Llegaron los platos y tienen una pinta tremenda, Belu. Yo me pedí el mixto, que es arroz que está, bueno, abajo. Acá hay papas fritas, plátano frito, salchicha, palta, ensalada y huevo. ¿Cómo se nota que te sentís bien de la panza? Yo estoy 10 puntos. Martu hace unos días estuvo muy mal de la panza, así que se pidió la versión light, que es arroz, huevo, que acá la señora nos separó la yema porque es pesada, y papas fritas. También viene con ensalada, pero se la sacamos porque está mal de la panza. Está mal de la panza, no come verduras, pero sí come papas fritas. Es súper contundente el plato. Este es el que viene como con todo, si no puedes pedir arroz con huevo y palta, o arroz con huevo y salchicha, o arroz con huevo y plátano. ¿Qué probaste ahí? Arroz con plátano frito. ¿Está bueno? Está bueno, muy rico. Qué buena que estuvo esa comida, Belu. La comida estuvo espectacular. Gastamos en total unos 19 soles. Y ahora vamos a probar un postre típico que es la gelatina de patas de res. Es colágeno natural. Es bueno para el cuerpo, para la piel, para el pelo, las uñas, los huesos, articulaciones, todo. Así que bueno, está ahí la copita. Me da un poquito de impresión, no sé por qué, pero vamos a pedirla. Ponen a hervir la pata de res toda la noche, suelta el colágeno y bueno, acá le ponen azúcar, canela, queda así como la gelatina que vemos y la pata se vende aparte. Está muy gelatinoso. ¿Te gustó? Un gusto raro. No es dulce, para nada dulce. No lo volvería a pedir, Pero te hace bien. pero en teoría me ayuda al pelo, la piel, las uñas, las articulaciones y todo eso. Vamos a probarlo. Tiene un gusto raro. Es raro. Yo creo que es lo más raro que hemos probado. Tiene una textura rara porque no es como la gelatina de paquete comercial. No. Es muy suave, se deshace fácil en la boca. Sí, es raro, tiene un dejo de gusto a carne. El colágeno que sale directamente de la pata. Es raro. La verdad que le pusimos voluntad, pero no lo pudimos ni comer. No, como que no sé, el gusto es muy raro. No era feo, pero no era rico. No, y bueno, la gente lo come porque es bueno en realidad, no porque es rico. Pero bueno, ya salimos ahora del mercado San Pedro, vamos a dar algunas vueltas y después ya nos vamos a volver para Blanquita. Sí, ya estamos cansados de caminar, así que vamos a ir recorriendo algunas callecitas más, pero para el lado de Blanquita. Ahora abrieron varios puestos afuera del mercado, venden cosas parecidas a las que venden adentro, busitos, gorritos. Por acá tenemos más. De la Sierra del Mar,
Le va a limpiar las manchas, le va a limpiar las pecas, quemaduras. Es baba natural, no tiene químico. Al momento que la cremita va penetrando, le va sacando la piel que ya no sirve. Afuera del mercado estaban vendiendo baba de caracol. Me hizo probar acá en la mano. ¿Te gustó? Yo creo que me dejó la mano un poquito más suave. En ese momento se veía como que salía. La señora me dijo piel muerta. Pero si me sacó piel muerta, estaba buena. Y salía 15 soles. Nos la dejaba 15 soles, dijo. Acá preguntás un precio, te dicen 20, tú das y ya es 15. Y ya es 15, sí. Te lo bajan ellos solos el precio. Pero creo que sí, creo que me dejo un poquito más suave. Hemos venido hasta la plaza principal de Cusco. Blanquita está a unas 3 o 4 cuadras de acá, así que siempre tenemos que pasar por la plaza y nos encanta. Es hermosa de día, de noche, que se oscurece todo y se prenden todas las luces. Es súper, súper linda, tiene un encanto muy particular. Y si quieren conocer más de esta ciudad que realmente es hermosa, recuerden que subimos un video mostrándoles toda la ciudad en detalle. Excepto lo que les mostramos hoy, les mostramos de la Plaza de Armas para atrás nuestro, que se ven los cerros. Hay barrios muy pintorescos, fuimos a miradores. La verdad que Cusco es una ciudad que nos encantó. Tiene mucho para ver. De hecho, estamos hace casi 15 días. Mucho tiempo estuvimos trabajando, pero es que es una ciudad hermosa. Todos los días salimos un ratito, vinimos acá al centro a caminar, a hacer las compras. La verdad que se disfrutó muchísimo. Además, como pasa mucho en Perú, todos los días hay ferias diferentes, hay como que la ciudad va cambiando día a día, entonces no te aburrís nunca. Tiene muchísimo, muchísimo movimiento. La idea es en el video que viene ya dejar la ciudad de Cusco finalmente y empezar a recorrer el Valle Sagrado. Así que si quieren ver esos videos y no perdérselos, recuerden suscribirse al canal, que es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo, nos dan una mano enorme. Parecemos un disco rayado pidiéndolo todos los videos, pero muchísima gente de la que mira los videos no está suscrita al canal todavía. Así que si te gustan nuestros videos, suscríbete y nos ayudas muchísimo. Y bueno, esperamos que les haya gustado este video, que fue distinto, en el que salimos a comer por Cusco, a recorrer esos mercados que son increíbles. Y bueno, nos veremos en un próximo video.